Perú del mundo. Buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba. A mí me gusta recordar de vez en cuando que este programa no es un programa periodístico, es un programa de opinión. Evidentemente la nuestra y la de nuestros invitados. Doctor Barba. Oye, acabo de escuchar hace media hora al señor Sagasti decir que no pueden permitir que los privados importen vacunas por la sencilla razón que se generaría algo así como una especie de inequidad en que los pobres no pueden comprar porque son pobres y los ricos sí podrían, ¿no? Y eso no le gusta a él, ¿no? Es el típico complejo de algunos mediocres. No, primero que las vacunas cuestan $8, ¿no? Entonces todo el mundo tiene $20 para las 2 dosis sin ningún problema. En todo caso, el 70% de la población puede comprar su vacuna sin ningún problema. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es de que si algunos tienen plata, entonces que se aguanten y que se mueran, ¿no? Por último, porque tiene que haber equidad, ¿no? Y aparte de eso, esta es una, por supuesto, monumental torpeza que revela la pobreza mental de los comunistas, ¿no? Y lo que eso significa es más o menos una especie de delito de lesa humanidad, ¿no? Pero eso no lo entienden estos salvajes, ¿no? Pero se la han pasado toda la semana diciendo, la Premier Bermúdez, por ejemplo, señaló que los laboratorios solo negocian con los estados y que nadie está vendiendo a los privados. De inmediato Rosa María Palacios, El Útero y tantos más salieron, entienden, brutos, no se puede. Y entonces el embajador ruso se asó, porque el embajador ruso venía negociando desde agosto con el Estado peruano, ofreciéndole 20 millones de dosis a menos de $10 la dosis, ¿no? Y una vacuna muy superior, por supuesto, a la China. Y sin embargo, no existe nada, ningún documento dejó Vizcarra de tratos o posibilidades de compra con China, ¿no? Y entonces el embajador ruso dijo que ellos pueden venderle sin ningún problema vacunas a los gobiernos regionales y también a los privados a menos de $10 la dosis, ¿no? Pero el gobierno ha preferido tratar solo con la vacuna china, ¿no? No solo eso, permíteme una brevísima, no solo, solo con la vacuna china. Pero en el caso de la vacuna rusa, Pepe, recuerda, yo he presentado, hoy día me dirijo al señor Alan Wagner, actual canciller de la República. Yo me dirigí a la señora Elizabeth Astete, que como todos sabemos ya no está en el ministerio por el escándalo en que se ha visto involucrada. Escándalo y eventual asunto penal, la pobre. Pero el señor Alan Wagner ha asumido esa posición, así que espero que en honor a la transparencia de la que él siempre habla, me respondan esta carta. Y esta carta lo que pide es que se me conteste si, al amparo de la ley de transparencia y de acceso a la información, si es que existe una nota diplomática, una carta, un oficio, un memorándum, o cualquier documento parecido que haya sido emitido o por el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores o por alguien del Ministerio de Salud o de alguna institución dependiente de esos dos ministerios o por la Embajada del Perú en la Federación Rusa que contuviera el siguiente párrafo. Es la información que tengo de Rusia, directamente. Que este párrafo está contenido en una nota de alguna de las instituciones que he mencionado. Le dice alguna autoridad peruana a la autoridad rusa. Al formalizar contratos con empresas comerciales en Perú, le pedimos que interactúen solo con empresas contraparte oficialmente recomendadas por el DIGEMIT, o sea, por una dependencia del Ministerio de Salud. Señor Wagner, tiene que responder esta solicitud de transparencia informativa y decirnos si es que existe algún documento que le dijera eso al gobierno ruso. No voy a detenerme, voy a exigir que usted cumpla con responder esta consulta, porque sería un escándalo de ser verdad, y yo creo que lamentablemente, probablemente es verdad, que el gobierno peruano le dice: no le vendan a privados, salvo a aquellos que yo, a través de la DIGEMIT, les recomiende. Así empiezan las corrupciones. Quería decir que cuando el señor Sagasti habla de los ricos, está tratando de polarizar a la sociedad peruana bajo un dilema absurdo que no existe. Lo que los empresarios quieren hacer es comprar vacunas
para inocular la vacuna gratis a sus trabajadores. Claro, Primero porque les sale más barato y segundo porque son sus trabajadores. Las AFP pueden comprar 6 millones de vacunas sin ningún problema. Los empresarios textiles, los empresarios mineros y todas las empresas en su conjunto comprarían encantados y rapidito. Por supuesto. ¿No? Y entonces podríamos vacunar a 3, 4 millones de peruanos y el Estado, lento, grasoso, corrupto, podría ocuparse del sector más desprotegido de la sociedad peruana. Es de sentido común, es realmente criminal, absurdo, estúpido, ¿no? Prohibir la importación de las vacunas para vacunar a los trabajadores, ¿no? Es inconcebible. Qué locura, ¿no? Pero quien lo dice bien es el diario Expreso, Rusia, ¿no? El caso de Rusia. La vacuna rusa es completamente segura. Está comprobada no solo por los ensayos clínicos, sino por millones de personas vacunadas en Rusia. Sin embargo, misteriosa y delincuencialmente, no se han adquirido ni se ha informado nada a la opinión pública. Esto es negocio, aquí hay gato encerrado, esto huele a pescado podrido. Todos estos tipos tienen que ser procesados porque son culpables de las muertes de miles de compatriotas, ¿no? Así es, así es. Oye, y por cierto, sale una... no, solamente concluyo con esto. La conclusión, ¿no? La entrega de vacunas chinas para un grupo de privilegiados solo tiene una definición, ¿no? Lo que ha pasado con Sinopharm solamente tiene ha sido una aceitada, ha sido una coima, no en dinero, sino en vacunas, ¿no? Y sabe Dios, y también en dinero. Y, claro, y por supuesto tiene que haber algo más, ¿no? Algo más, porque de otra manera no se explica que hayan boicoteado todas las otras alternativas que eran superiores a la vacuna china. Superiores en calidad, inferiores en precio, pero decenas de veces inferiores en precio. Es evidente que ahí hay una trafa completa. Es impresionante, esto no puede quedar así. La prensa de investigación, en lugar de estar buscando casitos o tonterías, deberían centrarse en este tema del cual depende la vida de nuestros compatriotas. Y ayudar, efectivamente, como dice, y ayudar la prensa de investigación, ayudar al Ministerio Público. Porque fíjense lo que ha sucedido. La Fiscalía, presidida por el fiscal Marco Carrasco, ha abierto una investigación y ha visitado las instalaciones del Ministerio de Salud para conseguir el contrato con Sinopharm, porque quiere conocer la verdad de las cosas. Y resulta que en el Ministerio de Salud lo recibió el viceministro de Gestión Pública, Percy Luis Minaya, y prácticamente le dijeron que bueno, que no podían entregarle los documentos porque se trataba de contratos o documentos con cláusulas de confidencialidad, entonces, etcétera. O sea, para una investigación de la Fiscalía le niegan la información. Pero, felizmente, que el fiscal, que no es tonto, simplemente dijo, bueno, déjenme ojear los documentos. Entonces ojeó y se dio cuenta que ahí estaba el contrato. Entonces, ¿qué hizo? Los lacró. Los lacró, con lo cual ya no lo pueden esconder, ya no lo pueden leer todavía la Fiscalía. Pero ahora van a ir el fiscal donde el juez a pedir que un juez ordene que le entreguen eso. Entonces ya lo lacraron, ya dejaron constancia de que existe ese file con esos documentos y por tanto ni lo pueden ocultar ni lo pueden desaparecer, etcétera. Así que algún día, más temprano que tarde, nos vamos a enterar de cuánto hemos pagado y en qué condiciones le han comprado a los chinos. Sí, claro, ¿no? Y la opinión pública que recuerde lo que decíamos en el programa anterior. Este es un país extraño. Los dos casos más escandalosos de corrupción, ¿no? Lavajato y el tema de las vacunas, están protegidos por documentos secretos. La opinión pública no puede saber, nadie puede saber qué es lo que han hecho con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Exactamente. Es impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante, ¿no? Con toda la desfachatez, la señora Massetti salía y que cuando le hacían, ¿te recuerdas? Cuando le hacían preguntas decía, no, una sola pregunta. Si me hacen más preguntas o si insisten en preguntarme sobre este tema en el que yo no voy a hablar porque hay confidencialidad, entonces me levanto y me voy. Y en efecto, se levantó y se fue. Ya sabía que había incumplido las normas de ética y, por supuesto, las normas legales. Sobre estos temas, la famosa generación del centenario debería de marchar y no olvidar
que marcharon por un delincuente, ¿no? Exacto. Y diciendo, además, afirmando que se trataba de un golpe de Estado. Estos pobres manipulados e ignorantes que no habían leído la Constitución. Y más bien apoyaron a Vizcarra cuando cerró, ahí sí, de manera inconstitucional el Congreso. Bueno, y Diana Seminario hace ver que el artículo de hoy día en Expreso, perdón, de hace unos días, la responsabilidad enorme que tienen una serie de médicos y de funcionarios, por supuesto, Martín Vizcarra, Germán Málaga, el señor Zamora, etcétera, y también médicos que intervinieron activamente en los medios de comunicación, como el señor Elmer Huerta, al que acude y sigue acudiendo con frecuencia el diario El Comercio, RPP, Canal N, América Televisión, etcétera, para que se compraran las pruebas rápidas en lugar de comprar las pruebas moleculares. Lo advirtió en su momento el doctor Bustamante ya en marzo, cuando empezó la pandemia, lo advirtió: no vayan a comprar pruebas rápidas que no detectan el virus, sino que detectan los anticuerpos, y como los anticuerpos solo se producen 7 u 8 días después del contagio, en el que y en esos días no hay síntomas todavía, porque la enfermedad se está incubando, pero sí contagia, van a dar falsos negativos y se va a contagiar muchísima gente. Bueno, fue advertido verbalmente en televisión, en radio y por escrito. En Twitter también, lo recuerdo porque lo he leído y lo tengo guardado. Bueno, no solo no le hicieron caso, sino que desde el gobierno, el señor Zamora y todos sus amigos, el señor Vizcarra en ese momento, después médicos relacionados con ese gobierno de Vizcarra, en las redes sociales y en los medios de comunicación prácticamente lo insultaron, le dijeron de todo a él y al Neira, que decían lo mismo exactamente. En fin. Eso es un crimen y tendrán que rendir cuentas. También el doctor Huerta y esos médicos, esos canales de televisión y esos irresponsables periodistas que le hicieron la guerra a los que sí sabían. Amigos, el total de pruebas rápidas, esas que sirvieron realmente para despistar a los médicos, a los pacientes y matar a miles de compatriotas, fue hasta enero de 2021 de un poquito más de 32 millones de dólares. Esto, a pesar que la Organización Mundial de la Salud y los principales especialistas del país, como el doctor Ernesto Bustamante, Omar Neira y otros más, le advirtieron al gobierno que las pruebas rápidas no servían, ¿no? Que estaban cometiendo un error de fatales consecuencias para los peruanos, ¿no? Y sin embargo, se dejó de lado las pruebas moleculares y se fueron sabiendo el daño que podían ocasionar por las pruebas rápidas. Así es. Fíjate tú, el 96% de las compras de estas fueron durante la gestión del señor Martín Vizcarra, el 84%, perdón, y el 16% con el señor Sagasti. O sea, se mantuvo en el error. Y sí, es impresionante, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ser cabeza de proceso, porque ya hay demasiadas versiones y la Fiscalía tiene que tener esa información de quienes participaron en estas reuniones y con qué rapidez para llegar a la decisión de la compra de las pruebas rápidas, ¿no? Sí. Que es otro verdadero crimen contra nuestro pueblo, ¿no? Esto tampoco puede quedar impune, ¿no? Y otro escándalo alrededor de estos mismos temas es lo que ha decidido si no me equivoco, la propia Zoraida Ábalos, la propia fiscal de la Nación, que es que no encuentra razón para investigar al doctor Germán Málaga. Fíjate tú, no encuentra razón para investigar probablemente al operador de esta mafia que se ha producido con las vacunas, y a la señora Zoraida Ábalos, entre otras barbaridades que está haciendo o dejando de hacer, o asuntos que debe hacer y que no está haciendo, ha dicho que no encuentra razones para investigar al señor Germán Málaga. ¿Qué tal? Que la Contraloría General de la República le dé siquiera un comparativo de los precios de la vacuna y de otros elementos más que sin duda servirán como cabeza para un proceso, ¿no? Fíjate que lo que dices, si una vacuna vale, por decir algo, 20, y otra vacuna vale 400, ¿no?
Bueno, lo lógico es que digan, lo que pasa es que esta es mejor. Todas estas personas o instituciones dicen que es mejor. No, no, en el caso de la vacuna china, la eficacia es menor que todas las demás vacunas. Y todas las demás cuestan decenas de veces menos que la vacuna china. Claro. O sea, compraron lo peor y lo más caro. Y no pasa nada. Mira tú, Pfizer, la vacuna más compleja, cuesta $8. Por supuesto. La dosis, $8, con $16, listo, concluido, ¿no? Sí. Y ellos pagan $50, $70 por vacuna. ¿Están locos? No, por dosis. Por dosis. Pues si sale $140, es un robo escandaloso, es un escándalo, es un escándalo, ¿no? Sin embargo, la señora Soledad Álvarez no encuentra razones para sospechar, ¿no? De esto, ¿no? Y yo me quedo con lo que dice Víctor García Toma, es presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Él dice sobre Zoraida Ábalos, creo que la señora debe de elegir entre su amistad con Vizcarra o su función como fiscal, ¿no? Así es. Yo creo que hace rato que eligió, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, Pepe. Muy bien. Pausa y volvemos.